durante los años 1930, 1940, que se descubren los primeros antibióticos. Recordemos que para esos años estaba la Segunda Guerra Mundial. Y empezaron a aparecer muchas infecciones y empezaron el uso masivo de estos antibióticos. Con el paso del tiempo en las poblaciones penetró el uso de esos antibióticos para atacar algunas enfermedades que ellos podían identificar, dentro de ellas las diarreas, infecciones de la piel, infecciones de heridas, y empezó a hacerse mal uso de los antibióticos. Esto a nivel poblacional ha impactado mucho. Uno, porque se ha vuelto una costumbre dentro de la población y también dentro del grupo médico, que si un antibiótico ve que le funcionó para controlar una infección, se difunde muy fácilmente y como práctica lo utilizan para otras infecciones. La Organización Mundial de la Salud, precisamente de 2015, que detecta esto, empieza a tomar cartas en el asunto y empiezan a hacer trabajos de investigación en poblaciones acerca de el uso de estos medicamentos o estos antibióticos, y empiezan a detectar varias problemáticas que existen a nivel de las poblaciones. Uno muy importante es el que cuando utilizan algún antibiótico para tratar una infección X, ya sea pulmonar, ya sea gastrointestinal, ya sea de piel, ya sea de hueso, puede ser que los pacientes no cumplan los días establecidos ni las dosis, los gramajes que se dan de los antibióticos, y tenemos la mala costumbre en la población de guardar medicamentos en casa para cualquier infección. Pero estas bacterias empiezan a identificar primero que el antibiótico no fue suficiente, y aquellas que medio se quedaron mal, pues empiezan a hacer mecanismos de resistencia, se recuperan. Y esa es una de las cosas que se han identificado muy comúnmente en esto de la resistencia a los medicamentos. Todo quedaría ahí. Pero estos antibióticos son de diferentes tipos. Y entonces todas esas bacterias van haciendo resistencia a muchos medicamentos. Ahí está la famosa aparición de las superbacterias multiresistentes. En esta pandemia, lo que observamos al inicio, que se estuvieron utilizando no solamente antibióticos, otro tipo de medicamentos que no servían absolutamente para contrarrestar la enfermedad. Porque hay que hacer una diferencia. Una cosa son las bacterias, otra cosa son los virus. Cuando una enfermedad tiene un origen viral y queremos utilizar antibióticos, no van a servir absolutamente de nada. Esto es lo que vimos precisamente en esta pandemia. Si revisáramos, por ejemplo, 100 recetas médicas, y vamos a ver que en la mayoría de esas recetas existían 2 o 3 antibióticos que se estaban utilizando de forma indiscriminada y que no tenían un impacto directamente contra el coronavirus. Es un virus y por lo tanto lo único que nos servía iba a ser los antivirales, que tampoco había un antiviral específico. Pero ese es el fenómeno que ocurrió. ¿Qué es lo que esperamos con el paso del tiempo? Que aparezcan precisamente bacterias que son resistentes a estos antibióticos. Eso es lo que vamos a esperar. La Organización Mundial de la Salud para el 2019 tenían explorando en fase 3 cerca de 19 antibióticos diferentes, de los cuales solo 3 actualmente son de interés para su uso. Entonces,
¿Por qué? Porque las otras pruebas que ya se hicieron en fase 3 demuestran que esos antibióticos no van a servir absolutamente de nada. Ahora, para crear un antibiótico no es de un año para otro. Se llevan casi 10 años de investigación, tanto teórica como de intervención en animalitos y después en el ser humano, que es la fase 3. Una de las consecuencias de la multiresistencia o de la resistencia antimicrobiana ha sido la causa de, en Europa, cerca de 25,000 muertes. Y en Estados Unidos tienen registrado, tan solo en la Unión Americana, cerca de 35,000 muertes asociadas precisamente a la ineficacia ya de los antibióticos. Y entonces, el problema es mayúsculo, porque imagínense hoy, con tantos pacientes que están recibiendo quimioterapia y que son muy susceptibles a infecciones, pues el riesgo va a ser mayor si no tenemos antibióticos eficaces para controlar algunas infecciones. Están en fase de investigación nuevos antibióticos. De eso no hay que preocuparnos, ¿sí? Porque hay inversiones, afortunadamente, de muchos países en que están invirtiendo para buscar alternativas propias. Lo que tenemos que hacer aquí es regresar a las buenas prácticas de higiene en la casa. Vamos a comer, el adecuado lavado de manos, quizás regresar a que si no nos garantizan la potabilidad del agua, pues hay que hervirla para el consumo, hacer una buena cocción de los alimentos. Son prácticas que sí podemos hacer en la casa y a crear sobre todo conciencia en la población, que es muy importante que cuando alguien tiene una enfermedad, lo más correcto es que vaya a consultar a un médico. Si él identifica que hay una infección, pues va a ser necesario utilizar un antibiótico y bueno, que siga también las indicaciones de cuántos días, de cuántos gramos, cuántas veces por día, etcétera, etcétera, ¿no? Involucrémonos como sociedad, como población, en evitar esto de compartir medicamentos entre los familiares, porque pensamos que es bueno para combatir todo. No es así. Segundo, retomemos los buenos hábitos y costumbres de la higiene en el hogar. El consumo de agua potable hay que garantizarlo. Hay que tener buenas medidas de higiene en los alimentos, en su consumo y en su cocción. Y así vamos a evitar que posiblemente nos podamos enfermar y por lo tanto estar tomando antibióticos que a lo mejor no sirven para nada. Esa es la recomendación que yo podría dejarles.